¿Y si el océano no estuviera vacío? ¿Y si lo que hay allá abajo nos está observando? Durante siglos, marineros que jamás se conocieron describieron la misma pesadilla. Sombras del tamaño de islas, tentáculos que devoran madera y barcos triturados por una fuerza imposible. No era un animal, era algo que no debería existir. En el norte de Europa, su nombre no era una leyenda, era una sentencia de muerte: el Kraken. La pregunta no es si el mito es real. La pregunta es, ¿qué vieron realmente para que todos contaran la misma historia? Quédate, porque lo que estamos a punto de sacar a la superficie debió quedarse en el abismo. Para los vikingos, el Kraken no era un cuento para asustar niños. Era una posibilidad estadística. Si navegabas hacia Noruega, podías morir. Todos los relatos coincidían en un detalle que desafiaba la lógica: el tamaño. No era un animal grande. El obispo Pontoppidan recopiló testimonios que hablaban de una criatura de 1 kilómetro y medio de circunferencia. Tan inmenso que los marineros lo confundían con islas flotantes. Pero lo más aterrador no era su volumen, sino su velocidad. Sus tentáculos, largos como mástiles, no golpeaban como el agua, golpeaban como el acero. Podían partir un barco a la mitad con más fuerza que cualquier tormenta, emergiendo del abismo en un silencio absoluto. Sin olas, sin aviso. Solo el abrazo de un brazo invisible que te arrastraba al fondo en segundos. Sin embargo, según los antiguos nórdicos, los tentáculos eran solo la distracción. Lo que realmente debería quitarte el sueño estaba justo debajo. Lo llamaban el pozo del abismo. Bajo su cuerpo gigantesco, el Kraken ocultaba una boca capaz de alterar la física del océano. Cuando se abría, el agua era succionada con tal violencia que creaba un remolino negro, una tormenta nacida en el corazón del mar. El Kraken no mordía el barco, lo devoraba entero. Pero había algo más, algo que hacía que los marineros más valientes perdieran la razón. No era solo su fuerza, era la sensación de que el océano mismo le obedecía, como si el Kraken no fuera un animal, sino el dueño del abismo. Y aquí es donde la leyenda se vuelve aterradora. ¿Qué clase de criatura tiene el poder de hacer que el mar mismo se rinda ante ella? El Kraken no necesitaba atacar para destruir. Su simple existencia era el desastre. Imagina esto: el mar comienza a girar sin viento. No es una corriente, es el océano siendo desplazado por un peso imposible. Cuando el Kraken asciende, el pánico se apodera del abismo. Miles de peces huyen hacia la superficie, rodeando tu barco. Para un marinero esto parecía un regalo, una pesca milagrosa. Pero, ¿qué clase de regalo aparece justo antes del apocalipsis? De pronto, el banco de peces desaparece. Son succionados por una cascada que cae hacia arriba, hacia una boca invisible. Y aquí es donde la leyenda se vuelve perturbadora. El Kraken no te odia. No eres su objetivo. Eres simplemente algo que está en su camino. ¿Qué es más aterrador? ¿Un monstruo que te busca? ¿O uno que te aniquila sin saber que existes? Sin rugidos, sin avisos. Solo una sombra inmensa bajo el agua clara. Encontrarte con el Kraken no era verlo, era sentir que el mundo se acababa bajo tus pies. Durante siglos, el Kraken fue un monstruo imposible. Pero, ¿y si esa pesadilla fuera solo el reflejo de algo real? La ciencia moderna tiene una respuesta. Es más fría, más racional y quizá más aterradora. Imagina a un vikingo en mitad del Atlántico Norte. Niebla cerrada, silencio absoluto y 1000 metros de oscuridad bajo sus pies. En ese vacío, la mente proyecta miedos. Pero hay algo que no encaja. Las descripciones de los marineros eran demasiado precisas. No hablaban de fantasmas, hablaban de biología. Hoy sabemos que el Kraken tiene nombres reales:
Architeuthis dux y el calamar colosal antártico. Bestias con ojos del tamaño de platos y tentáculos armados con ganchos de carne. Si estos monstruos aparecen por accidente en nuestras costas, ¿qué es lo que sigue allá abajo, en las zonas donde la luz del sol jamás ha llegado? Si lo que conocemos nos aterra, lo que aún no hemos visto debería paralizarnos. Existe una criatura que encaja perfectamente con la pesadilla. El Architeuthis dux, el calamar gigante. ¿Qué clase de monstruo puede vivir toda su vida sin ser visto? Incluso hoy, los encuentros son rarísimos, pero sus cifras son incómodas. 14 metros de largo. El tamaño de un autobús flotando en la oscuridad total. Pero lo que realmente quebraba la cordura de los marineros eran sus ojos, del tamaño de platos, los más grandes del reino animal. Imagina una noche sin luna, el casco de madera crujiendo, y de pronto, un ojo descomunal brillando desde el abismo, a 500 metros de profundidad. Ese momento no piensas en biología, piensas en tu supervivencia. Sus tentáculos no son simples extremidades, son armas con ventosas dentadas diseñadas para no soltar jamás a su presa. Longitud antinatural, mirada consciente y un ataque invisible. Es la receta perfecta para el mito. Pero la historia del Kraken no termina aquí. Si esto te ha hecho mirar el mar con otros ojos, suscríbete, porque cuanto más bajamos, más claro queda que no sabemos nada de lo que habita allá abajo. Si el calamar gigante te impresionó, hay otro que redefine el concepto de terror: el calamar colosal. Aquí la pregunta ya no es cuánto mide, sino cuánto pesa. Con más de 500 kilos de músculo compacto, esta bestia es un tanque biológico diseñado para la fuerza bruta. Es tan poderoso que es el único capaz de poner en aprietos a un cachalote en una lucha a muerte en el abismo. Pero lo que realmente lo convierte en un monstruo de pesadilla son sus armas. Sus tentáculos no tienen simples ventosas. Tienen ganchos giratorios de queratina. Cuchillas orgánicas diseñadas no solo para sujetar, sino para desgarrar. Imagina a un marinero antiguo encontrando restos de estos ganchos en la madera de su barco o varados en la playa. Sin ciencia que lo explicara, la conclusión era obvia. Esto no es un animal. Es una máquina de matar enviada por el mismísimo océano. El Kraken no era una fantasía. Era una advertencia sobre lo que sucede cuando la evolución decide crear un depredador perfecto en la oscuridad absoluta. Hay un último candidato al trono del Kraken. No es el más largo, ni el más pesado, pero sí el más inquietante. El pulpo gigante del Pacífico. Aquí la pregunta cambia. ¿Qué es más peligroso? ¿La fuerza bruta o la inteligencia? Con una envergadura de casi 10 metros, este animal es capaz de abrir cierres metálicos y manipular objetos con una precisión aterradora. Pero su verdadero poder es su mente. Los pulpos son los maestros del camuflaje. Pueden volverse invisibles a plena vista. Imagina al marinero antiguo en mitad de la bruma. Ve unos tentáculos rodeando su barca y al segundo siguiente desaparecen. No hay rastro, no hay burbujas, solo el silencio. ¿Cómo explicas algo que te acecha y se desvanece como un fantasma? Sin ciencia que lo respalde, solo queda una palabra: demonio. Si ahora prefieres no mirar al agua cuando estás a solas, suscríbete, porque cuanto más bajamos al abismo, más claro queda que nunca estuvimos realmente solos. Pero aquí es donde el relato se vuelve verdaderamente perturbador. Porque para entender al Kraken, no basta con mirar el océano actual. Hay que mirar al pasado. Cuando los científicos retrocedieron en el tiempo, descubrieron una verdad incómoda. El océano ya fue propiedad de gigantes. En el pasado remoto,
existieron cefalópodos prehistóricos masivos como el Tusoteutis, criaturas de hasta 11 metros de largo, robustas y diseñadas para dominar un mundo salvaje. Sus fósiles, alargados y segmentados, parecen ecos de los tentáculos que los marineros juraron ver siglos después. ¿Y si las leyendas no nacieron de la imaginación? ¿Y si son recuerdos grabados en el ADN del propio planeta? Estas pistas no demuestran que el Kraken esté ahí fuera hoy mismo, pero dejan una idea que se clava en la mente y no se va. El océano ya fue el hogar de monstruos, y el océano tiene muy buena memoria. El Kraken no nació solo de la carne y el hueso. Nació de algo más peligroso, el instinto humano frente a lo invisible. Para un vikingo, el mar no era un paisaje, era un territorio hostil. Cuando los peces huían sin motivo, o una sombra pasaba bajo el casco en absoluto silencio, el miedo tomaba el control. Sin ciencia para explicar las tormentas o las corrientes, la mente creaba sus propias respuestas. ¿Y si no fue una ola? ¿Y si no fue el viento? ¿Y si algo nos está cazando? Con los siglos, el relato creció. Un tentáculo de pocos metros se convirtió en un titán de leyendas. La imaginación rellenó los huecos que la lógica no podía alcanzar. Pero aquí es donde la duda se vuelve eterna, porque de vez en cuando el océano escupe restos, cuerpos, fragmentos demasiado grandes para ser un cuento y demasiado extraños para ser ignorados. Al final, la pregunta más aterradora no es si el Kraken existió. La pregunta es, ¿y si la imaginación se quedó corta? En 2018, un hallazgo en Dinamarca abrió una grieta en la historia. No fue un esqueleto completo, ni un avistamiento borroso. Fue algo mucho más pequeño y más letal. Un pico de calamar gigante. A simple vista, apenas medía 8 centímetros, pero en el abismo el tamaño es engañoso. El pico es la única parte indestructible de estas criaturas. Una herramienta negra, brillante y dura como el mineral, con bordes afilados como cuchillas de cirujano. ¿Qué clase de fuerza necesita una mandíbula capaz de triturar el acero? Ese pequeño resto orgánico confirmó lo que los científicos temían, que los relatos de monstruos no eran exageraciones. El mar sí esconde gigantes. Las leyendas no estaban equivocadas. Y lo más perturbador de todo es que ese pico fue solo la primera pieza de un rompecabezas que apenas estamos empezando a armar. Mucho antes de la ciencia moderna, el océano ya estaba enviando advertencias. En costas de Nueva Zelanda, Canadá y Japón, empezaron a aparecer restos imposibles, fragmentos de tentáculos varados en la arena. No eran piezas pequeñas. Algunos medían 5 metros de largo, tan gruesos como el muslo de un hombre, con ventosas del tamaño de una taza. Ahora, intenta mirar esto con los ojos de un marino antiguo, sin manuales de biología, sin internet. Lo único que tienes frente a ti es carne monstruosa, expulsada por el abismo. Si un solo fragmento mide 5 metros, ¿qué tamaño tiene el cuerpo que lo perdió? ¿Qué fuerza fue capaz de arrancárselo? El pánico no era una exageración, era la única respuesta, lógica, porque el océano no siempre devuelve respuestas. A veces solo deja advertencias de lo que viene después. Y entonces apareció la evidencia definitiva. Esta vez estaba viva. Desde el abismo llegó una señal imposible de ignorar. No eran restos muertos, eran testigos vivos. Los cachalotes, los depredadores más feroces del océano, comenzaron a contar su propia historia sin decir una palabra. Al ser capturados, sus cuerpos revelaban algo aterrador. Cicatrices circulares de casi 40 centímetros grabadas profundamente en su piel. Eran marcas de ventosas, pero no de un animal conocido. ¿Quién es capaz de herir así a un titán de 50 toneladas?
Esas marcas son el registro de batallas brutales en un lugar donde la luz no existe. Luchas a muerte que ningún ser humano ha presenciado jamás. Para los antiguos no había nombres latinos ni biología. Solo había cuerpos marcados y una verdad evidente. El Kraken había intentado arrastrar a su enemigo al infierno. Cada marca, con cada resto extraño en la costa, la leyenda se alimentaba. Dejó de ser un cuento, se volvió real, se volvió inevitable. Lo más aterrador del Kraken es que su historia no pertenece a un solo pueblo. No es un mito nórdico, es un miedo universal. ¿Por qué civilizaciones separadas por océanos enteros describieron lo mismo? En Japón, los relatos hablan del Akorokamui, un pulpo rojo colosal que tiñe el mar de sangre al emerger. En las islas de la Polinesia se susurra el nombre de Tumurai Fenua, un ser tan vasto que su cuerpo podía tapar la luna. Y en la Grecia antigua, Ulises temblaba ante Escila, el monstruo de miembros retorcidos que atrapaba marineros desde las sombras de una caverna. Culturas que jamás se conocieron coincidieron en el mismo patrón: tentáculos interminables, remolinos violentos y una presencia capaz de devorar barcos enteros sin previo aviso. No siempre es un calamar, no siempre es un pulpo, pero siempre es algo más grande que nuestra imaginación. Si tantos pueblos temieron a lo mismo sin haberse hablado nunca, ¿qué era lo que realmente acechaba bajo la superficie? ¿Crees que estas leyendas son solo fantasía o el recuerdo de algo que sigue ahí abajo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. ¿Por qué te estamos leyendo? Ahora detente un momento e imagina esto. Un día, sin previo aviso, llega una noticia imposible. Un sonar en el Pacífico detecta algo moviéndose a 900 metros de profundidad. No es un error. Las mediciones son claras. Más de 30 metros de longitud. En las imágenes, sus tentáculos barren el agua negra como raíces antiguas en la oscuridad. Su cuerpo proyecta una sombra tan vasta que hace que un sumergible de alta tecnología parezca un juguete insignificante. En ese instante, la humanidad tendría que aceptar la verdad. El Kraken nunca fue un cuento de marineros. Solo llegó demasiado pronto para un mundo que no estaba listo para comprenderlo. Si algo así emerge hoy, nuestra forma de mirar al mar cambiaría para siempre. Porque una cosa quedaría clara: el océano nunca estuvo vacío. Solo nos estaba dando tiempo. Si el Kraken apareciera mañana, lo primero en colapsar no sería la ciencia, sería nuestra economía. El 90% del comercio mundial se mueve por mar. Imagina que las rutas comerciales se vuelven zonas de caza. Las navieras tendrían que blindar sus barcos, instalar sensores militares y desviar rutas enteras. Los costos de los alimentos y el combustible se dispararían. Porque el miedo, en el mercado global, también cotiza. Los países tendrían que tratar al océano como una frontera de guerra. ¿Qué haces cuando tu seguridad nacional depende de un depredador que no puedes ver? Pero el impacto más brutal sería el equilibrio del planeta. Un monstruo de toneladas de peso comería a una escala inimaginable, alterando migraciones de ballenas y vaciando ecosistemas enteros. El mar se reescribiría bajo sus reglas. La pregunta ya no es si el Kraken existe. La pregunta es: ¿estamos preparados para compartir el planeta con su verdadero dueño? Pero hay un detalle que vuelve esta idea todavía más perturbadora. No tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la mente. Los cefalópodos son los genios del abismo. Algunos pulpos tienen la capacidad cognitiva de un niño de 3 años. Aprenden, observan y resuelven problemas. Si el Kraken es la versión definitiva de estos animales, no estaríamos ante una bestia impulsiva.
Estaríamos ante un cazador capaz de memorizar nuestras rutas, burlar nuestros radares y anticipar cada uno de nuestros movimientos. Una criatura que no solo ataca, sino que planea. En ese escenario, el océano dejaría de ser nuestro. Se convertiría en el territorio de una inteligencia que no podemos dominar. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo, que mientras nosotros intentamos encontrarlos, ellos ya han aprendido a esconderse de nosotros. Tal vez el Kraken nunca fue lo que imaginamos. Quizá no era un solo monstruo, sino la suma de todo nuestro miedo. Criaturas reales, cicatrices imposibles y el silencio del abismo. Pero al final, la pregunta no es si el mito es real. La pregunta es, ¿qué más hay ahí abajo que todavía no hemos visto? Hemos cartografiado otros planetas con más detalle que nuestras propias profundidades. Allá abajo, donde la luz jamás ha llegado y la presión aplasta cualquier error, el tiempo avanza de otra forma. Si el océano ya fue el hogar de monstruos, ¿qué nos asegura que no lo siga siendo? Tal vez el Kraken no es una bestia esperando emerger. Es un recordatorio de que el océano no nos pertenece, de que hay lugares donde siempre seremos visitantes y nunca dueños. Si este viaje al abismo te ha cautivado, dale like y suscríbete para no perderte nuestra próxima travesía. Gracias por acompañarnos a lo desconocido. Nos vemos muy pronto en el próximo misterio de El mundo que perdimos.